Pues primero que nada, buenas tardes, ¿verdad? A todos, Dios les bendiga. Mi nombre es José Luis Ibarra y mi esposa es Beatriz Ortega. Este, También, gracias a Dios, somos, o bueno, estuvimos por ahí un tiempo en prisión, en el Reclusorio Sur. Y bueno, ha sido de mucha bendición. Pero sí, como comentas, me encantaría poder hacer una oración antes de cualquier otra cosa, antes de que diga uno cualquier otra palabra, que Dios sea quien guíe y que Amén. inspire, ¿verdad? Todo lo que aquí hablemos, desde Amén. ahora y hasta que terminemos. Adelante, mi hermano. Ahora sí, tú, tú tienes el control y tienes una hora. Ahora sí, es toda tuya. Gloria a Dios. Adelante. Ok, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Y en el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos, Señor, que tú seas guiando este tiempo. Toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Padre, que todo lo que aquí expongamos, que todo lo que hablemos, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre. Señor, no permitas ninguna conclusión humana, ningún pensamiento humano, sino que pon, Padre, un filtro en la boca mía, en la boca de mi esposa, para que podamos, Señor, transmitir lo que tú quieres, Señor, para este grupo de misioneros, Señor, que hay. Y te agradezco, Señor, porque nos has permitido y nos has dado el privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te vuelvo a pedir, Señor, que desde este momento y hasta que terminemos, Señor, tu nombre sea exaltado, que nada, Señor, sea expuesto del corazón humano ni de pensamiento de hombre, Señor. Que Padre sea para gloria y honra de tu nombre y para vergüenza y derrota del enemigo. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Como les comentaba, ¿verdad? Eh, Gracias a Dios por esta fundación, por el ministerio carcelario. Fue a través de ahí que tanto mi esposa y yo hoy tenemos el privilegio, ¿verdad?, de poder servir a Cristo, y nos da esta bendición y esta oportunidad de poder compartir su palabra. Actualmente, eh, con algunos hermanos que ustedes conocen, como Roboam, como Horacio, como mi hermano Eric Bolaños, Domingo. Bueno, tenemos ahí la oportunidad de compartir en el Reclusorio Sur. Vamos a SEMA también, que es el Centro Especializado de Mujeres Adolescentes. Compartimos también en un centro de adicciones que se llama Mahanaim Femenil, que está por ahí por San Pedro Mártir. Y la verdad es que todo esto, pues simplemente por amor, ¿verdad? A Jesús y por amor a su obra, a su ministerio. Sabemos que no es nada de nosotros y bueno, y todo lo que queremos hacer realmente es exaltar su nombre a donde quiera que nosotros vamos. Mi esposa es Betty y pues me encantaría, ¿va?, que se pudiera presentar con ustedes y también que pudiera darle gloria a Dios, ¿verdad? Por este tiempo. Pues mucho gusto, yo soy Beatriz Ortega, Dios les bendiga, pues como dice mi esposo, pues tenemos el privilegio de servirle a Dios, de trabajar para su obra y pues aquí estamos para seguir obedeciendo a lo que Dios nos ha mandado. Amén. Gloria a Dios. Pues queríamos compartir, ¿verdad? Un poco eh, acerca de una historia que la mayoría de nosotros conocemos, bueno, más bien todos conocemos, y es de Jesús y la mujer samaritana. Entonces, si pudiéramos ir todos, ¿verdad? A Juan capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 4. Todos conocemos esta historia, todos conocemos el contexto de esta mujer, ¿verdad? Y todo lo que Jesús hizo en ella. ¿Por qué decidimos compartir esta historia? Porque creemos firmemente que Jesús hizo lo mismo con nosotros, tanto conmigo como con mi esposa, con mi familia. Creemos de verdad que Dios ha trabajado en nuestras vidas de la misma manera en que trabajó con esta mujer, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer.
desde capítulo 4, versículo 4. ¿Quieres leer? Ujú. Juan 4. 4, Cuatro. versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Bueno, pues como les comentaba, ¿verdad? La mayoría de nosotros sabemos el contexto de esta mujer. Sabemos que la hora a la que ella iba a recoger o a tomar agua, pues no era una hora común, ¿verdad? Seguramente esta mujer era señalada. Muchas de las mujeres tal vez de la ciudad de Sicar no se querían juntar con ella, ¿verdad? No se les fuera a pegar, ¿no? El pecado. Y entonces sabemos que tal vez ella sufría pues de desprecio y entendemos esto, ¿no? Que ella tenía un pasado con mucho pecado, tal vez, faltando la palabra de Dios, ¿no? A través de tener 5 maridos, como lo vamos a ver más adelante, y con el que vivía, pues no era su marido, ¿no? Nosotros tenemos también, yo en lo personal, tenemos un pasado que tal vez, pues no es digno de contar, ¿verdad? Tenemos un pasado en el cual, la verdad, pues, híjole, a veces no alcanzamos a entender cómo Dios de verdad tuvo misericordia de nosotros y nos volteó a ver aún a pesar, ¿verdad? De ese pasado. Entendemos que Jesús diseñó este momento, que Jesús, cuando dice la palabra de Dios que le era necesario pasar, ¿verdad? Por Samaria, entendemos que Jesús diseñó ese momento. La verdad es que muchas veces hemos encontrado personas que nos dicen, es que hasta que yo encontré a Dios, ¿no? A Jesús. La verdad es que tú y yo no tenemos la capacidad de encontrar a Jesús. Es Jesús quien diseña un encuentro con nosotros, quien tiene misericordia y quien nos da este favor, ¿verdad? Inmerecido de poder conocerle y de poder tener un encuentro con él. Yo quiero comentarles que toda mi vida me había yo reunido en una iglesia cristiana desde que tenía yo escasos meses. Mi madre me llevaba a la iglesia cristiana, pero sinceramente jamás había yo tenido un encuentro con Jesús. Jamás había yo tenido el privilegio, ¿verdad?, de que Jesús se revelara a mí y tener una vida diferente, a pesar de que toda mi vida había escuchado la palabra de Dios, pues nunca había yo experimentado la salvación. Esa es la realidad. Y bueno, no quisiera yo contar mucho de mí, pero sí quisiera yo que pudiéramos reconocer, ¿verdad? Que todos los que estamos aquí, pues somos privilegiados porque Jesús diseñó un tiempo para poder regalarnos la salvación y poder encontrarnos con Él. Eh, es necesario que les pueda yo comentar y contar. En esta iglesia que yo me reunía, llegó un pastor nuevo, muy joven, el cual realmente hizo que me llamara la atención la palabra de Dios. Eh, Recibí a Cristo, ¿verdad? Como mi Señor, como mi Salvador, ya estábamos casados. Y, y después de eso vino una persona que contó su testimonio a esta iglesia, de que a él lo habían metido preso en Estados Unidos por llevar una Biblia en el avión. La persona que atendía en el avión, que era un varón,
lo acusaba de tener un arma, ¿no? Y lo acusaron de terrorismo. Y este hombre fue a la cárcel, estuvo algunos años allí en prisión y vino y nos compartió su testimonio. Y entonces, en un pensamiento, ¿verdad? Y en una oración, yo le dije a Dios, le dije, Jesús, yo te quiero servir, llévame a donde quieras, pero no me lleves a la cárcel. Y 6 meses después, hermanos, estaba yo ingresando al reclusorio sur, este, acusado injustamente, pero como se los dije, con un pasado que no es digno, ¿no? De recordar, ni siquiera de mencionar. Y Dios allí en el reclusorio me dio la oportunidad de poder enamorarme de Él, de poder realmente conocerle, de experimentar la salvación, y lo que Él tenía planeado realmente para mí, para mi esposa, ¿verdad? Fue un tiempo complicado donde no entendíamos por qué éramos unos bebés en Cristo, éramos unos niños en Cristo, porque a pesar de conocer el Evangelio, no teníamos un crecimiento, no se había dado la concepción, ¿no? Es decir, no habíamos podido recibir a Cristo y realmente ser salvos. Fue un tiempo complicado y quiero comentarles como algo curioso, que cuando yo ingresé al reclusorio, mi primer reclamo a Dios, porque obviamente le reclamé, fue que le dije, oye, ¿por qué me está ocurriendo todo esto si yo diezmo, ¿no? En mi ignorancia, pude expresar esto. Obviamente después me di cuenta de todo, ¿no? Lo que estaba pasando en mi vida era algo diferente y que realmente me iba a llevar a poder conocerle de una mejor manera, ¿no? Y bueno, pues mi esposa también tiene que contar, ¿verdad? Algo allí en esa parte, ¿verdad? Bueno, pues como dice mi esposo, ¿verdad? Dios empezó a tratar con nuestra vida y pues yo quiero contarles, miren, yo vengo de unos padres católicos. En casa de mis padres, pues el alcoholismo era algo, pues un estilo de vida, el alcoholismo, los golpes. Yo vengo de una familia pues católica, donde mis padres fueron mayordomos durante muchos años. Yo participaba en esas cosas. Yo cuando conocía a mi esposo, pues yo no conocía de Dios. Y pues nos casamos así. Así yo decidí casarme con él aún sin conocer de Dios, solamente para, pues en ese tiempo en mi ignorancia, para que, pues por simplemente darle gusto, ¿no? A mi esposo. Yo no había tenido un encuentro verdadero con Dios. Asistí a la iglesia sin verdaderamente querer ir. O sea, nada más era por darle gusto. Mi hijo, cuando mi esposo entra al reclusorio, mi hijo tenía 2 años y meses. Cuando detienen a mi esposo, empezamos a pasar esta situación. Era algo que yo decía, bueno, si yo en la iglesia voy y escucho que Dios es amor, ¿en dónde está el amor que tiene para nosotros, no? Porque yo veía que mi hijo sufría al entrar, al despedirse de su papá, aunque él era muy pequeño, él sufría, ¿no? Sufríamos todos al final, ¿no? Ver llorar a mi hijo. Yo salí y decía, bueno, ¿y entonces dónde está el amor que Dios nos tiene? ¿Dónde está el amor que Dios le tiene o que dicen que Dios es amor? ¿No? Yo en ese momento yo decía, bueno, y para eso yo cambié de religión, porque en ese momento yo veía que era una religión, cuando hoy veo que es un estilo de vida, es una manera de vivir diferente. Pasó un año después de que mi esposo entrara al reclusorio, para que yo pudiera tener un encuentro, para que Dios diseñara un encuentro conmigo. José Luis me decía, mi esposo me decía,
lee los salmos, un salmo por día, un salmo por día, y la verdad es que no lo hacía porque yo, pues no quería saber de Dios. Cuando yo decido hacerlo, Dios tenía ya planeado, ya tenía planeado las cosas, ¿no? Así como Dios tenía planeado el encuentro con la samaritana, yo así lo veo que Dios tenía un encuentro, tenía planeado un encuentro conmigo. Dios me permitió ver, como yo les decía, ¿no? Yo vengo de unos padres católicos, unos padres alcohólicos, ambos, mi mamá falleció hace 11 años, pero aún con un padre alcohólico. Dios me permitió en ese entonces ver cuando yo necesitaba, yo creo que todos, digo todos, cuando pasamos una situación difícil, aunque ya estemos grandes, los que todavía tienen a sus padres, mamá y papá, pues aún corremos con ellos, ¿no? Porque sabemos que están los papás para decirte, hija, aquí estoy contigo, hija, no te preocupes, yo estoy aquí, no va a pasar nada, ¿no? Pero, ¿saben? Dios permitió que mis padres, hoy lo veo así, porque Dios permitió que mis padres en ese momento se separaran de mí. Dios permitió que mis papás no estuvieran conmigo durante el proceso que vivimos en el reclusorio. Y no porque estuvieran enojados, no porque estuvieran distanciados de mí, sino que Dios permitió. ¿Por qué? Porque Dios quería que yo dependiera de Él y no dependiera de mis padres, porque yo no estaba firme en la fe. Y si hubiera sido así, entonces la situación hubiera sido totalmente diferente a la que hoy vivimos. Pero Dios diseñó cada uno de esos momentos para que, para que hoy fuera diferente nuestra vida. Dios me permitió ver y Dios me permitió alejarme de mis padres para que yo pudiera depender totalmente de Dios. Yo le comentaba y yo platicaba con mi esposo hace unos días, ¿no? Justo hace 15 días que también compartíamos y empezamos a platicar de cosas que a veces se nos olvidan, ¿no? Yo recuerdo justo en el día 28 que yo abro la Biblia para yo leer el Salmo 28, fue cuando Dios me permitió ver que mis padres se iban a separar de mí. Yo leyendo el versículo, el Salmo 28 decía, roca mía, ¿no? Y yo decía, Dios, entonces tú vas a ser a partir de hoy mi roca. De nadie más voy a depender más que de ti. De nadie más voy a tener un abrazo más que de ti. No sé cómo va a ser, no sé, pero en este momento solamente voy a depender de ti. Y saben, en ese momento Dios empezó a cambiar mi mentalidad, porque creo que todos sabemos esto, cuando entran al reclusorio, somos señalados, la familia somos señalada, la familia somos criticada, salimos a la calle, o al menos en mi caso así era, ¿no? Salíamos a la calle y veías cómo la gente hablaba de ti, ¿no? Te señala, como veíamos con la samaritana, ¿no? Ella buscaba una hora que no era una hora, pues, como tan buena para salir, ¿no? A veces nosotros no queremos salir porque así nos sentimos, ¿no? Así me sentía yo. Yo me sentía culpable también. Yo me sentía culpable, me sentía señalada, me sentía la peor mujer. Pero cuando Dios diseñó el encuentro para que yo pudiera conocerle verdaderamente, en ese momento yo me sentí perdonada por Dios. En ese momento cambió mi manera de pensar. En ese momento cambió mi manera de ver las cosas. Y en ese momento yo empecé a depender de Dios. Yo le platicaba a mi esposo que en un sueño una persona me decía que mis padres y mis hermanos iban a morir. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué ese sueño? ¿Por qué ese sueño? O sea, estoy pasando esto con mi esposo que está en el reclusorio y ahora estoy soñando que mis padres y mis hermanos se van a morir, entonces me voy a quedar sin nadie, ¿no? Pero Dios me estaba preparando porque
eh, se fueron de mi vida. O sea, los 2 años y medio que pasamos que mi esposo pasó en el reclusorio, ese tiempo fue que yo no recuerdo algún día que mis padres me dijeran, hija, no te preocupes, aquí estoy, hija, no te preocupes, yo te acompaño, hija, no, 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 no. Yo no recuerdo por qué mis padres se alejaron, pero hoy lo entiendo porque Dios tenía planeado hasta esas cosas para que yo empezara a conocer verdaderamente a Dios, porque yo no le conocía, porque yo no conocía verdaderamente a Dios, porque yo no sabía las maravillas que Él podía hacer y los milagros, ¿no? Y cada día nos sorprende y nos sigue sorprendiendo. Nos sorprendió en el momento que a Él lo liberaron y aún ahora nos sigue sorprendiendo con cada cosa que está pasando en nuestras vidas. Amén. Bueno, pues quisiera leer, seguir adelante, ¿verdad? En Juan 4, versículo 10, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere agua del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eh, pues de verdad, como les comentábamos, creemos firmemente que Dios, que Jesús diseñó un encuentro para mí y para mi esposa. Ustedes saben, ¿verdad? Los que hemos pasado por esta situación de reclusión, sabemos que la prueba es muchas veces personal. Nosotros estamos en el reclusorio con cierto tipo de angustias y vivencias, pero la familia experimenta otro tipo de situaciones muy complicadas, ¿no? Como decía mi esposa, fue señalada, ¿no? Por toda la gente que la conocía y de verdad la conocía mucha gente, porque cuando mi esposa dice que sus padres eran católicos y que ella era católica, es que eran católicos de hueso colorado, eran de las personas que hacían colecta en el barrio para poder hacer la fiesta patronal. Mi esposa era de las que se colgaban la imagen e iba tocando de casa en casa para poder pedir, ¿no? Cooperación para estas fiestas. Y lo que Dios hizo en nosotros, de verdad, cómo diseñó ese encuentro, es algo maravilloso, de lo cual nosotros de verdad seguimos sin sentirnos dignos. Es decir, Dios nos volteó a ver aún con nuestro pasado, aún con esas cosas, ¿verdad? Que traíamos cargando en el pasado y cuando Jesús se reveló a nosotros como Señor, como Dios, como Salvador de nuestras vidas, de verdad que fue algo que no entendíamos qué era lo que estábamos pasando. El pastor de la iglesia, ¿no? En donde nos congregábamos, de plano, nos dijo, no sé qué decir, no sé qué decir. Y en una Biblia que me regaló, que me obsequió porque fue algunas veces a verme al reclusorio, me escribió y me dijo, José Luis, no sé qué más decirte, pero te regalo esta Biblia porque sé que Dios va a hablar claramente a tu vida. Y Dios empezó a hablar de verdad, muy claro a nuestra vida. Dios nos empezó a sorprender con las cosas que él hacía. Se reveló como nuestro proveedor, porque gracias a Dios en todo ese tiempo tuvimos provisión, ¿verdad? Apoyo de las personas, de muchas personas que nos aman. Y aún pudimos ver la mano de Dios en todo. No lo entendíamos, no entendíamos qué era lo que estaba pasando. A veces nosotros en nuestra niñez espiritual, en nuestra falta, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? De crecimiento espiritual, de madurez espiritual. A veces nos enojábamos, ¿no? Llegaba el momento o el tiempo de la sentencia y nos enojábamos con Dios, ¿no? Llegaba el tiempo de la apelación y nos enojábamos con Dios. Llegaba el tiempo del amparo, de todo y nos enojábamos con Dios. Y podemos entenderlo como esta mujer, ¿verdad? Jesús le revela, ¿verdad? Que Él es el agua viva,
que Él le puede dar una vida completamente diferente y esta mujer no lo entendía. Así nosotros, de verdad, nosotros no entendíamos lo que Jesús estaba haciendo en ese momento en nuestras vidas. Estábamos separados, no teníamos mucho tiempo de habernos casado, teníamos un hijo, ¿no? El cual también cuando iba a verme se aferraba a mi pierna, ¿no? Y me decía, no, 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 no te vayas, ¿no? Y no lo entendíamos, no sabíamos qué era lo que Dios estaba diseñando, ni lo que estaba preparando para nosotros. Fue un tiempo de mucha bendición, puedo decirlo. Hoy doy gracias a Dios por ese tiempo, por el tiempo que pasamos en reclusión. Para que más o menos ubique, ¿no? El tiempo estuve yo preso con Marco Tulio, con Alejandro Treviño, estaba Andrés Arizmendi, que acaba de salir, estaba el pastor Juan Carlos, estaba Eric Bolaños, estaba José Luis Zavala, y fue un tiempo realmente de bendición en ese reclusorio. Fue una preparación exhaustiva, fue una preparación de verdad día y noche, ¿no? En las mañanas nos levantábamos a escuchar la palabra de Dios, íbamos a un dormitorio a compartir, en la tarde había servicios, a mediodía teníamos discipulados y cursos y de repente Marco Tulio y Alejandro Treviño y los que formaban el grupo pastoral en ese momento nos empezaron a preparar a marchas forzadas, de verdad, y fue un tiempo de bendición y hasta hoy entendemos, ¿no? Hoy podemos decir, gloria a Dios por ese tiempo, gloria a Dios porque tuvo que ser en ese momento con ese grupo de personas, ¿no? De hermanos que ayudaron y que nos guiaron, ¿verdad? A poder crecer un poquito en el Señor. Y damos gracias a Dios por ese tiempo. Y también fue algo que no merecíamos. Es decir, eh, no merecíamos el encuentro con Jesús, ¿verdad? Jesús lo diseñó. Ese tiempo de que tampoco entendíamos y que Jesús nos preparó, tampoco lo merecíamos, pero Dios tuvo misericordia y nos preparó en ese tiempo para poder servirle. Y damos gracias a Dios de verdad por ese tiempo. Jesús se reveló en ese momento, ¿verdad? A nosotros y nos empezó a mostrar una forma diferente de vivir. Para no hacerlo muy, muy, muy revuelto ni complicado, pasaron exactamente 2 años y llegó un momento en donde estábamos sufriendo el distanciamiento, mi esposa y yo, ¿no? Me refiero a sufriéndolo porque nos estaba doliendo mucho estar separados y estar separados de mi hijo también. Y llegó un momento en que oré a Dios, pusimos en oración y yo le dije, Dios, no aguanto más. De verdad que este tiempo ha sido mucha bendición, pero ya no aguanto. Quiero estar yo cerca de mi esposa, quiero estar cerca de mi hijo. Y Dios me regaló una fecha, hermanos. Me dijo, en tantos meses vas a salir y ni un día más, ni un día menos. Ese día Dios me regaló la libertad y pude salir con mi esposa y con mi hijo. Quisiera yo avanzar, ¿verdad? En el pasaje, en Juan, porque es algo que realmente creo que Jesús hizo con nosotros, así como con la mujer samaritana. En el versículo 15, ¿verdad? La mujer le dice a Jesús, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella pensaba en cubrir su oprobio y no tener que hacer el esfuerzo físico y no ser señalada, ¿no? Incluso me supongo para poder estar en su casa y que no la juzgaran, no estuviera, no la exhibieran, ¿verdad? De su vida pasada. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús sorprendió a la mujer, ¿verdad? Conociendo y revelándole su pasado. A nosotros Jesús nos sorprendió con muchas cosas en el reclusorio. Yo tenía temor en muchas ocasiones ahí en el reclusorio. No era yo Juan sin miedo, esa es la realidad. Y les voy a compartir un poquito. Yo tenía temor por por la condición. Cuando yo llegué al reclusorio,
lo primero que me dijeron, este es güerito panquecito, ¿no? Y entonces, híjole, no saben yo cómo sufrí esa parte, porque las personas me correteaban, o sea, es decir, me hostigaban. Muchas veces me tuve que defender físicamente, esa es la realidad, me tuve que defender. No, hombre, y esta parte, ¿no? De cuando pasa población, ustedes saben qué es lo que pasa, ¿no? Cuando pasa población de COC, pues la bienvenida y todo, y de verdad mi condición como física, tal vez no me veo muy güero, ¿verdad? En la pantalla, pero así me decían, este es güerito panquecito, entonces muchas veces trataron, ¿verdad? De abusar físicamente de mí. Y yo tenía temor en ese momento de pasar de COC a población. Y Dios nos sorprendió, hermanos. Dios permitió que se quemara un comedor de un dormitorio en ese tiempo y no me pasaron a población, me pasaron de día con todas mis cosas. Ustedes saben qué es lo que se pasa, no los puedo yo mentir, ¿no? Entonces me pasaron completo, ¿no? Esa es la verdad. Y llegué a una estancia donde eh, fue un tiempo de bendición allí. Empecé a conocer más de Dios, empecé a compartir en la estancia y una persona que tenía un par de puestos, tenía las recargas de teléfonos, que era muy respetado en el dormitorio, pues de repente Dios lo utilizó y me tomó y me dijo, ¿saben qué? Este es uno de mis muchachos, no le van a hacer nada. Me bajaba la visita, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, fue Dios cómo me sorprendía cada día más a mí, ¿no? En decir todo lo que pasaba en el reclusorio era sorprendente. Eh, en el tiempo que estuve yo ahí en el reclusorio sur, empezaron a hacer los traslados del reclusorio norte y del reclusorio oriente. Y en uno de esos traslados, se quedó sin marihuana el penal, ¿no? Entonces ustedes saben qué es lo que pasa cuando se quedan sin marihuana, ¿verdad? En el penal. Y se hizo un motín muy grande, y empezaron a quemar colchones, salimos en la tele, ¿no? Y toda la onda. Y de verdad Dios permitió que ese tiempo, ese momento de motín, como ese otro, ¿no? El de la influenza, también me tocó ese motín. Me tocó que estuviera yo en el campo jugando fútbol con el pastor Juan Carlos, con algunos hermanos de la iglesia, y mientras todo el reclusorio estaba vuelto de cabeza, pues Dios nos permitió que estuviéramos ahí, ¿no? Dios nos sorprendió. Y no solamente eso, hermanos, es cosas, de verdad no habría tiempo para contarles todo lo que Dios permitió en nuestras vidas, tanto adentro como afuera. Dios hizo milagros, Dios se mostró y nos sorprendió, ¿no? Y la verdad es que a veces Dios nos sorprende nos ocupa o hace milagros en nuestras vidas para poder llamar nuestra atención, así como Jesús llamó la atención de esta mujer, ¿no? Porque le reveló todo su pasado y ella se asombró por lo que Jesús le dijo. Así nosotros nos asombramos como familia en muchas etapas de reclusión. Y también, hermanos, no era por nuestros méritos, no era porque nosotros fuéramos buenos o porque lo mereciéramos, sino porque realmente Dios había tenido misericordia con nosotros. Nos sorprendió en gran manera y de verdad hoy seguimos entendiendo que todo lo que Dios ha dado en nuestra vida somos inmerecedores, de verdad. Y quisiera yo poder, ¿verdad? Compartir esto con ustedes, ¿no? En el momento en que nosotros nos empezamos a sentir merecedores de lo que Dios hace en nuestras vidas, pues creo que empezamos a perder el rumbo y empezamos a despegar los pies de la tierra y entonces empezamos a trabajar en nuestras fuerzas y no permitimos que Dios, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y a veces eso pasa muy generalmente, hermanos, cuando vamos creciendo en la palabra de Dios y cuando nos invitan a compartir a un lado, a otro, cuando vemos que estamos ingresando, ¿no? A los reclusorios, muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Que no lo merecemos, hermano, que no lo merecemos y que Dios realmente, que Jesús, ¿verdad? Fue quien tuvo misericordia con nosotros, ¿verdad? Porque así como la mujer no hizo nada para merecerlo, hermanos, no, Jesús diseñó ese momento,
Jesús se reveló incluso como Mesías, ¿no? Quiero leer este versículo que dice, ¿verdad? Eh, Dice el versículo 25 de Juan 4, dice, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es decir, Jesús se le reveló a ella como el Mesías. Ustedes saben seguramente más de Biblia que yo, pero es una de las primeras personas que se les revela como el Mesías. Es decir, que se les revela a Jesús como Dios. Y realmente Jesús tuvo a bien a revelarse en mi matrimonio como Dios por pura misericordia, no por algo que nosotros hubiéramos hecho o que mereciéramos esa revelación en nuestras vidas. Y quiero, y les comento esto porque, hermanos, el día que yo salí del reclusorio, pues ustedes saben, ¿no? Cuando estamos ahí, es bien fácil estar metidos en la palabra de Dios, es bien fácil estar orando, es bien fácil estar leyendo, devorar la Biblia de pasta a pasta, no una vez, de verdad la devoras, la lees constantemente, constantemente, muchas veces te estás preparando, no hay tentaciones, ¿verdad? Pero cuando salí yo del reclusorio, hermanos, lo primero que hice fue buscar trabajo. Y estuve yo un tiempo en prisión domiciliaria con el brazalete y estuve sí en la iglesia, pero en cuanto yo pude obtener mi libertad completa, busqué yo un trabajo, hermanos, y llegué yo, no lo digo por vanagloria, a ganar mucho dinero mensualmente. Y ¿sabes qué? Pero mi relación con Dios no estaba bien. Eh, y para vergüenza me lo digo, cuando yo salí del reclusorio y yo vi a los pastores que no sabían lo que yo sabía, que no estaban preparados como yo estaba preparado, empecé a mirarlos tal vez con desprecio y empecé a decir, ¿sabes qué? Yo sé más que ellos, yo merezco estar en su lugar, ¿no? En lugar del pastor. Y la verdad, para vergüenza mía lo digo y tengo que reconocerlo, se me olvidó que yo no había yo hecho nada para poder merecer lo que Jesús me había revelado. Y entonces empecé a trabajar de tal manera, hermanos, que yo me pasaba en el aeropuerto 20 días al mes y pasaba yo al mes con mi familia 5 días, si bien me iba, y a medias, ¿no? Porque ya algunos días tenía yo que prepararme para poder viajar y para poder seguir trabajando. Y hasta que de repente un día, ¿verdad? Pues Dios me tomó y me dijo, me pediste salir, ¿verdad? Del reclusorio para poder estar con tu familia y ahora te la vives trabajando, ¿no? Y fue algo que me tumbó, hermanos. Iba yo manejando, me tuve que yo orillar porque no podía yo parar de llorar y de decir, Dios, tienes razón. O sea, yo anhelaba estar con mi familia y ahora me la vivo yo trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque se me había olvidado, hermanos, que realmente no hacemos nosotros nada, ¿verdad? Para poder merecer la gracia de Dios. Y tuvo misericordia Jesús una vez más de mí. Y ese mismo día, hermanos, o no sé si al siguiente fui, presenté mi renuncia, me decían que no me fuera, que ellos iban a ver de qué forma me podían acomodar para poder seguir en la empresa y no estar tan lejos de mi familia, porque obviamente les dije la verdad, ¿verdad? Que yo quería estar con mi familia. Y de repente Dios me dio un trabajo, hermanos, donde podía yo estar con mi familia, podía yo estarles sirviendo y donde volví a poner los pies, o donde Jesús me volvió a poner los pies en la tierra, ¿no? Para poder volver a servirle y a entender que no había yo hecho nada para poder merecer el privilegio de servirle, el privilegio de conocerle como Dios y de poder entender, ¿verdad? Que lo más importante y lo que realmente vale la pena estaba en Él. Pasamos un tiempo complicado, hermanos, porque
de verdad, para vergüenza mía, se los comento y lo confesé en muchas ocasiones. Dios restauró, ¿verdad? Nuestro matrimonio. Lo que no había yo hecho, hermanos, salí yo, cometí infidelidad a mi esposa, tuvimos problemas, ¿no? Matrimoniales muy graves, a punto de separarnos, esa es la realidad, pero Dios restauró todo eso cuando volví a recordar, hermanos, que no era yo merecedor, ni que eran mis acciones lo que me habían revelado a Jesús como Dios. Y fue un tiempo que pasamos complicado, perdón, pero que Dios también permitió que volviera a restaurar nuestro matrimonio. Y desde entonces, hermanos, desde entonces creo que ha cambiado nuestra vida, tanto como matrimonio, en lo personal, como familia, y ha sido un tiempo de bendición donde podemos servir a Dios, donde realmente puedo decir abiertamente, no somos perfectos, ¿verdad? Nos hace falta mucho crecer, tener mucha intimidad con Dios aún, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido volver a servirle, ¿no? Hoy, como les comentaba, nuestro objetivo, ¿verdad?, principal es servir y honrar el nombre de Jesús. Tenemos, como se los comenté en un principio, el privilegio, el regalo de parte de Dios de poder compartir su palabra. Y yo quisiera, ¿verdad?, que tal vez, yo sé que todos ustedes son mayores, ¿verdad?, de mayor estatura espiritual que nosotros, pero que nunca olvidemos esto, hermanos, ¿no? Que podamos realmente entender que todo lo que tenemos en nuestras vidas, nuestra familia, el ministerio, que es de Dios, ¿no? Todo es de Dios, es su obra, es su ministerio y nosotros simplemente somos siervos, ¿no? En su obra, en su ministerio. Yo no quisiera, ¿verdad? Que si hay alguien, ¿verdad? Que, que apenas está saliendo o que va a salir del reclusorio, que pase lo mismo, ¿no? Porque de verdad que es triste, es difícil restaurar los lazos matrimoniales, volver a tomar la confianza e incluso, ¿verdad? Es difícil volver a tomar el ritmo de intimidad con Dios, el leer de la misma manera, el orar de la misma manera, porque sabemos que cuando salimos, pues la mayor tentación o el mundo, ¿verdad? Nos empieza a endulzar el oído y nos empieza a querer cortar pues lo que traemos, ¿verdad? Como inercia desde el reclusorio. Eh, pues queríamos compartir esta parte. Mi esposa creo que tiene algo todavía más que compartir, con respecto a esto, ¿verdad? Esta parte ya fuera del reclusorio. Y de verdad que espero, de verdad que podamos todos juntos, ¿verdad? Recordar que pues no es de nosotros, sino que es de Jesús que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Pues sí, así como dice mi esposo, ¿no? Dios restauró nuestro matrimonio aún después de que él salió del reclusorio, pues seguimos pasando pruebas, pero Dios restauró nuestro matrimonio y como yo les decía, Dios nos sigue sorprendiendo cada día más. Después de un tiempo, Dios nos volvió a sorprender cuando me embaracé de mi hija. em, Primero me decían a mí los doctores que yo no podía tener ya bebés. Y eso decían los doctores, pero Dios nos volvió a sorprender y quedé embarazada. Fue un embarazo muy tranquilo, hasta los 6 meses perdón, 4 meses que me dijeron que yo tenía una placenta baja. Pero Dios cuidó durante todo el embarazo, cuidó a mi hija. Pero cuando yo ya iba a tener a mi bebé, tuve yo un problema de plaquetas bajas, que no podían hacerme una cesárea, tampoco podía nacer por parto natural. Y pues fue un tiempo nuevamente de prueba muy grande porque
llegó al punto donde me dice mi esposo que salieron los médicos a decirle, ¿no? Que entrara a despedirse de mí, porque pues podían pues perder la vida en el quirófano, ¿no? Porque no me podían operar con las plaquetas que yo tenía tan bajas. Pero Dios cuidó de la vida de mi hija, de mi vida, y, y nos permitió ver después, porque pudo nacer. Me decían que por Rebeca, se llama Rebeca mi hija, ella estuvo en mi vientre por 3 días sin líquido amniótico, algo que pues ningún bebé resiste. Y, y ella nació, me decían que iba a tener un retraso psicomotriz por el tiempo que pasó en mi vientre sin líquido. Y pues que estuviéramos preparados, ¿no? Porque al final iba a ser pues un reto, me decían, para mí y para tu esposo, ¿no? Porque al final van a tener que cuidar a una pequeña con un retraso. Pero, ¿saben? Yo ahí, yo dije, bueno, Dios, tú nos has sorprendido muchas veces. Y si tú permitiste que yo me embarazara, yo sé que tú vas a permitir que Rebeca crezca bien, porque ya teníamos el nombre de mi hija. Y, y hoy Rebeca tiene 8 años. Hoy Rebeca le sirve a Dios. Es pequeña, pero si ustedes vieran el amor que ella le tiene a Dios, ella está enamorada de Jesús. Está enamorada de Jesús. Pero Dios, después de que yo tuve a Rebeca, Dios nos permitió ver cuántas personas en ese tiempo murieron por el mismo problema que yo tuve de plaquetas. Aún una actriz nos permitió ver que ella con dinero, teniendo dinero, no pudo salvar ni su vida ni la vida de su hija. Y murieron. Y por el mismo problema que tuvimos en el parto. Y con pocos días, ella solamente fue un día y su bebé y ella no vivieron. Rebeca estuvo 3 días sin líquido amniótico y Dios cuidó de la vida de Rebeca. Hoy mi hijo tiene 18 años, mi hijo le sirve a Dios, mi hijo le sirve a Dios, Rebeca le sirve a Dios y de verdad que cada día estamos más agradecidos con nuestro Padre porque nos ha sorprendido, porque a pesar de las dificultades, a pesar de lo que hemos pasado y siendo pues a veces inmaduros, Dios ha cuidado y ha guardado de nuestro matrimonio y de nuestra familia. Hoy yo les puedo decir que nuestra familia le sirve a Dios, estamos enamorados de Jesús y de lo que ha hecho en cada uno de la vida de nosotros, en la vida de Luis, de mi hijo, en la vida de Rebeca, en la vida de mi esposo, en mi vida, ¿no? Porque a cada uno ha tenido una experiencia diferente, ¿no? Luis, mi hijo, vivió el proceso de su papá en el reclusorio. Rebeca estuvo en un proceso donde tal vez podíamos divorciarnos. Y hoy, para gloria y honra de su nombre, hoy estamos para servirle a Dios y para obedecer lo que Él nos ha mandado hacer ahora. Así es, y no lo contamos como se los comento, ¿no? Porque queramos, ¿no? Sobresalir o algo, no. La verdad es que Dios llama nuestra atención y ha llamado nuestra atención porque, recordándonos, ¿verdad? Que no está en nosotros, que no es nuestro esfuerzo, no es nuestra fuerza, no es lo que nosotros hagamos, sino que es su pura misericordia, su amor, su amor por nosotros y que realmente ahora pues lo que Él único que nos ha pedido a nosotros es un corazón dispuesto a servir, dispuesto a tener una relación personal con Él, a tener una vida, ¿verdad? Con Él sé que nos hace falta mucho, ¿no? A mi esposo y a mí nos hace falta mucho eh, en crecer, en conocer, en saber, pero Dios ha llamado nuestra atención y se ha mostrado, se ha revelado como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y queremos compartirles esto, de verdad, que por favor nunca olviden que todo lo que hacemos y todo lo que se hace tal vez en la fundación, el servicio que se da, es para gloria y honra de Él.
y que realmente no lo merecemos, hermanos. Es un regalo, es un privilegio que Dios nos ha dado. Y cuando se nos olvida eso, en verdad, hermanos, estamos al punto del colapso, porque podemos tener una relación espiritual con Dios, pero podemos caer incluso en soberbia, hermanos. No, es muy fácil entender, ¿no? Cuando nosotros caemos tal vez en un pecado es porque descuidamos nuestra relación personal, en la oración, en la lectura. Es muy fácil poderlo ver, pero muchas veces, hermanos, puede empezar a mostrarse la soberbia, el orgullo en cada uno de nosotros y olvidar, hermano, que quien realmente es importante en nuestras vidas y lo más valioso que tenemos es Jesús en nosotros. Y Él es quien debe de hacer la obra y quien debe realmente ser exaltado en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos. Tenemos el gusto, el gozo, va, de poder empezar a conocerles. No conocemos a la mayoría, conocemos a muy pocos, como se los dije hace rato, pero de verdad que estamos con el corazón dispuesto a poderles servir a ustedes, servirles a Dios y poder ser parte, ¿verdad?, de lo que Dios haga a través de la fundación también, ¿no? Pues Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por este tiempo que nos permiten compartir con ustedes, gracias a Dios, y que el nombre de Jesús sea exaltado, ¿verdad?, en todos y cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos.